14. Lucius N. Heyer se negaba tercamente a morir. Se recuperó del infarto y volvió a la oficina, ignorando las objeciones de su médico y las solícitas protestas de Guy Francon. Este le ofreció comprarle su parte de la empresa, y Heyer se negó, con sus ojos pálidos y acuosos y la mirada obstinadamente perdida. Iba a la oficina cada 2 o 3 días. Leía la correspondencia que le dejaban en su bandeja como de costumbre. Se sentaba a la mesa, dibujaba flores en un cuaderno en blanco y después se iba a casa. Arrastraba despacio los pies al andar, con los codos pegados a los lados, los antebrazos hacia adelante y los dedos medio cerrados, como garras. Le temblaban los dedos, y no podía usar la mano izquierda para nada. No se jubiló. Le gustaba ver su nombre en el material corporativo. Se preguntaba vagamente por qué ya no le presentaban a los clientes importantes, o por qué nunca veía los bocetos de sus nuevos edificios hasta que estaban medio construidos. Si lo mencionaba, Francon protestaba. «Pero Lucius, ni se me ocurriría molestarte en tu estado. Cualquier hombre se habría jubilado hace mucho». Francon le hacía sentir un poco confuso. Peter Keating lo desconcertaba. Keating apenas se molestaba en saludarlo cuando se encontraban, y siempre como si estuviera reparando un despiste. Keating se iba a mitad de una frase dirigida a él. Cuando Heyer daba alguna orden no muy importante a alguno de los dibujantes, no se cumplía, y el dibujante le informaba de que había recibido una contraorden del señor Keating. Heyer no podía entenderlo. Siempre recordaba a Keating como aquel muchacho tímido que le hablaba con mucha amabilidad sobre porcelana antigua. Al principio disculpó a Keating. Luego intentó apaciguarlo con humildad y torpeza, y al final le entró un miedo irracional hacia él. Se quejó a Francon. Con petulancia y asumiendo un tono de autoridad que nunca pudo ejercer, le dijo: «Ese chico tuyo, Guy, ese Keating se está poniendo imposible. Deberías deshacerte de él. Ya ves, Lucius, ¿por qué digo que deberías jubilarte? Te estás destrozando los nervios y empiezas a imaginarte cosas», respondió con sequedad Francon. Después llegó el concurso por el edificio Cosmo Slotnick. La compañía cinematográfica Cosmo Slotnick de Hollywood había decidido construir una magnífica sede central en Nueva York, un rascacielos que albergara un cine y 40 pisos de oficinas. Había sido anunciado un concurso a escala mundial para elegir al arquitecto con un año de antelación. Se afirmó que Cosmo Slotnick no eran solo los líderes de las artes cinematográficas, sino que abarcaba todas las artes, ya que todas ellas contribuían a crear películas, y puesto que la arquitectura, aunque olvidada, era una de las ramas más elevadas de la estética, Cosmo Slotnick estaba dispuesta a ponerla en el mapa. Las últimas noticias sobre el reparto de Me casaré con un marinero y el rodaje de Esposas a la venta se acompañaban de reportajes sobre el Partenón y el Panteón. La señorita Sally O'Down posó en la escalinata de la Catedral de Reims en traje de baño, y el señor Pratt Purcell, conocido por el sobrenombre de colega, dio una entrevista en la que dijo que siempre había soñado con ser un maestro arquitecto, de no haber sido actor de cine. Se hacía referencia a Ralston Holcomb, Guy Francon y Gordon L. Prescott como el futuro de la arquitectura estadounidense en un artículo escrito por la señorita Dimples Williams, quien en una entrevista imaginaria citaba lo que Sir Christopher Wren habría dicho sobre el cine. Los suplementos dominicales incluían fotografías de las jóvenes estrellas de la Cosmo Slotnick en pantalón corto y suéter, con reglas T y reglas de cálculo en la mano, posando delante de mesas de dibujo con la leyenda «Edificio Cosmo Slotnick» sobre un gran signo de interrogación. El concurso estaba abierto a todos los arquitectos de todos los países. El edificio se iba a construir en Broadway e iba a costar $10 millones. Debía simbolizar el ingenio de la tecnología moderna y el espíritu del pueblo estadounidense. Se anunció de antemano que sería el edificio más bello del mundo. El jurado lo componían el señor Schuppe, en representación de Cosmo, el señor Slotnick, en representación de Slotnick, el profesor Peterkin, del Instituto Tecnológico de Stanton,
el alcalde de la ciudad de Nueva York, Ralston Holcomb, presidente de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos, y Ellsworth M. Toohey. «A por ello, Peter», le dijo Francon a Keating entusiasmado. «Pon lo mejor de ti. Dame todo lo que tengas. Esta es tu gran oportunidad. Serás famoso en todo el mundo si lo ganas. Y esto es lo que haremos. Pondremos tu nombre en la entrada junto al de la firma. Si lo ganamos, te llevarás una quinta parte del premio. El premio gordo son $60,000, ¿eh?» «Heyer pondrá reparos», dijo Keating con precaución. «Que los ponga. Por eso lo estoy haciendo. Tal vez le entre en la cabeza que es lo más honroso que puede hacer. Y yo, bueno, ya sabes lo que opino, Peter. Ya pienso en ti como socio. Te lo debo. Te lo has ganado. Esta puede ser tu llave para eso». Keating rehizo su proyecto 5 veces. Lo odiaba. Odiaba cada viga de ese edificio antes de que naciera. Al trabajar le temblaba la mano. No pensaba en el dibujo que había bajo su mano, sino en todos los demás competidores y en el hombre que pudiera ganar y ser proclamado públicamente como superior a él. Se preguntó qué haría ese otro hombre y cómo resolvería el problema superándolo a él mismo. Tenía que derrotar a ese hombre y no importaba nada más. Peter Keating no existía. Solo existía una cámara de aspiración, como el tipo de planta tropical del que había oído hablar, una planta que atraía a los insectos por medio del vacío y los succionaba hasta dejarlos secos, obteniendo así su sustancia. No sintió nada, salvo una inmensa incertidumbre, cuando tuvo listos sus bocetos y vio ante sí el delicado dibujo en perspectiva, prolijamente rematado, de un edificio de mármol blanco. Parecía un palacio renacentista hecho de caucho y estirado hasta una altura de 40 pisos. Había elegido el estilo renacentista porque conocía la ley no escrita de que a todos los jurados arquitectónicos les gustaban las columnas, y porque se acordó de que Ralston Holcomb estaba en el jurado. Se había inspirado en todos los palacios italianos favoritos de Holcomb. Parecía que estaba bien. Quizá estuviera bien. No estaba seguro. No tenía a quién preguntar. Escuchó esas palabras en su cabeza y le invadió una ola de furia ciega. La sintió antes de saber la causa, pero la supo casi a la vez. Sí había alguien a quien podía preguntarle. No quería pensar en ese nombre. No iba a recurrir a él. La rabia le subía por la cara y sintió como si tuviera unos parches calientes y tirantes bajo los ojos. Sabía que iría a verlo. Apartó ese pensamiento de su cabeza. No iba a ir a ninguna parte. Cuando llegó el momento, metió sus dibujos en una cartera y se fue a la oficina de Rourke. Se encontró a Rourke solo, sentado a la mesa de su amplia oficina, que no presentaba señales de actividad. «Hola, Howard», dijo alegre. «¿Cómo estás? No interrumpo nada, ¿verdad?» «Hola, Peter. No interrumpes», dijo Rourke. «No es que estés terriblemente ocupado, ¿eh?» «No». «¿Te importa si me siento unos minutos?» «Siéntate». «Bueno, Howard, has estado haciendo un gran trabajo. He visto los almacenes Fargo. Son espléndidos. Mis felicitaciones». «Gracias». «Sigues avanzando muy decidido, ¿verdad? 3 encargos ya». «4». «Ah, sí, claro, 4. Está muy bien. He oído que has tenido algún problema con los Sanborn». «Lo tuve». «Bueno, no todo va viento en popa, no siempre, ya sabes. ¿No has tenido ningún encargo desde entonces? ¿Nada?» «No, nada». «Bueno, ya llegará. Siempre he dicho que los arquitectos no deberían librar una guerra entre sí. Hay mucho trabajo para todos y debemos desarrollar un espíritu de unidad y cooperación profesional. Por ejemplo, el concurso ese, ¿te has presentado ya?» «¿Qué concurso?» «¿Pero qué concurso va a ser? El concurso de Cosmo Slotnick». «No voy a presentar nada». ¿Qué? ¿No? ¿Nada?» «No». «¿Por qué?» «No me presento a concursos». «¿Por qué? Por el amor de Dios». «Venga, Peter, ¿no has venido aquí a hablar de eso?» «La verdad es que pensaba enseñarte la propuesta que voy a presentar. Comprenderás que no te estoy pidiendo que me ayudes, solo quería ver qué te parece, una opinión general». Se apresuró a abrir la cartera. Rourke estudió los bocetos. Keating preguntó impaciente. «¿Y qué? ¿Está todo bien?» «No, es una porquería, y lo sabes».
Después, durante horas, mientras Keating observaba y el cielo se oscurecía y se encendían las luces en las ventanas de la ciudad, Rourke hablaba, explicaba, trazaba líneas en los planos, desenredaba el laberinto de las salidas de la sala de cine, desenmarañaba vestíbulos, machacaba arcos innecesarios y enderezaba escaleras. Hubo un momento en que Keating balbuceó: «Santo Cristo, Howard, ¿por qué no te presentas al concurso si puedes hacer semejante cosa?» «Porque no puedo. No podría si lo intentara. Me agoto. Me quedo en blanco. No puedo darles lo que quieren, pero puedo arreglar el maldito desastre de otro cuando lo veo». Ya había amanecido cuando puso a un lado los planos. Keating murmuró: «¿Y el alzado?» «Al diablo con el alzado. No quiero ni mirar tus malditos alzados renacentistas». Pero los miró. No pudo evitar que su mano rajara con líneas el dibujo en perspectiva. «Está bien, maldita sea, dales un buen renacimiento si tienes que hacerlo, y si es que existe tal cosa. Pero no puedo hacer eso por ti. Resuélvelo tú mismo. Algo como esto, más sencillo, Peter, más sencillo, más directo. Lo más decente que puedas hacer de algo indecente. Ahora vete a casa e intenta sacar algo en esta línea». Keating se fue a casa. Copió los planos de Rourke. Trabajó sobre el boceto rápido del alzado de Rourke para crear un dibujo en perspectiva limpio y definitivo. Después envió los dibujos por correo a la dirección correspondiente. Concurso: el edificio más bello del mundo. Cosmo Slotnick Pictures, Inc., Nueva York. En la plica se incluían los nombres: Franklin Heyer Arquitectos, Peter Keating, proyectista asociado. Durante los meses de aquel invierno, Rourke no vio más oportunidades, ni ofertas, ni perspectivas de encargos. Se sentaba a su mesa y se olvidaba a veces de encender las luces cuando empezaba a anochecer. Era como si la pesada inmovilidad de todas las horas que fluían por su oficina, su puerta y su aire empezara a permear sus músculos. Una vez se levantó y lanzó un libro contra la pared, para mover el brazo, para oír un ruido. Sonrió divertido, recogió el libro y lo volvió a poner con cuidado en la mesa. Encendió la lámpara del escritorio. Después se quedó quieto, antes de retirar las manos del pie de la lámpara, y las observó, estirando los dedos despacio. Después recordó lo que Cameron le dijo tiempo atrás, y apartó con brusquedad las manos de la lámpara. Cogió su abrigo, apagó las luces, cerró la puerta y se fue a casa. Al acercarse la primavera, vio que el dinero no iba a durarle mucho más. Pagaba el alquiler de su oficina sin demoras, el primer día de cada mes. Quería sentir que aún tenía 30 días por delante, en los que seguiría teniendo su oficina. Entraba cada mañana tranquilamente, aunque se dio cuenta de que no quería mirar el calendario al anochecer y ser consciente de que se había consumido otro día de esos 30. Al reparar en ello, se obligó a mirar el calendario. Ahora estaba en una carrera entre su dinero para el alquiler y... no sabía el nombre del otro competidor. Quizá era cada persona que pasaba a su lado por la calle. Cuando subía a su oficina, los ascensoristas lo miraban de manera extraña y con desgana, y también con cierta curiosidad. Cuando él decía algo, ellos respondían sin insolencia, pero con un aire de indiferencia que parecía anunciar una inminente insolencia. Ellos no sabían a qué se dedicaba o por qué lo hacía. Solo sabían que era un hombre que nunca recibía a clientes. Asistió, porque así se lo pidió Heller, a las pocas fiestas que éste organizaba de vez en cuando. Los invitados le preguntaban: «Ah, ¿es usted arquitecto? Perdóneme, no estoy muy puesto en arquitectura. ¿Qué ha construido?» Cuando les respondía, decían: «Ah, sí, claro», y su forzada cortesía le daba a entender que lo consideraban solo un presunto arquitecto. Nunca habían visto sus edificios, no sabían si eran buenos o no valían nada. Solo sabían que nunca habían oído hablar de ellos. Era una guerra a la que era invitado a luchar contra nada. Pero lo empujaban a combatir. Tenía que combatir. No tenía elección, ni adversario. Pasaba por delante de edificios en obras. Se paraba a mirar los armazones de acero. A veces sentía como si las vigas y los ejes no estuviesen dando forma a una casa, sino a una barricada para frenarle el paso.
como si los pocos metros de acera que lo separaban de la valla de madera alrededor de la obra fuesen los pasos que jamás iba a poder dar. Le dolía, pero era un dolor romo, que no penetraba. Es cierto, se decía a sí mismo. No lo es, respondía su cuerpo. La extraña e intocable salud de su cuerpo. Los almacenes Fargo abrieron, pero un edificio no podía salvar un barrio. La competencia de Fargo tenía razón. La corriente había cambiado, ahora en dirección a la parte alta de la ciudad, y sus clientes lo estaban abandonando. Se habló sin tapujos de la decadencia de John Fargo, que había apostado su pésimo criterio empresarial a una inversión en un disparatado tipo de edificio. Una muestra, se dijo, de que el público no aceptaba esas innovaciones arquitectónicas. No se dijo que los almacenes eran los más limpios y luminosos de la ciudad, que su ingeniosa planificación les permitía operar con una facilidad que nunca había sido posible, y que el barrio estaba condenado antes de su construcción. La culpa recayó sobre el edificio. Athelstan Beasley, el bromista de la profesión arquitectónica, el bufón de la corte de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos, que nunca parecía construir nada, pero organizaba todas las galas de beneficencia, escribió en su columna para el boletín de la asociación titulada Ocurrencias y rarezas. Pues bien, muchachitos y muchachitas, he aquí un cuento de hadas con moraleja. Habíase una vez un jovencito cuyo pelo era del color de una calabaza de Halloween, que pensaba que era mejor que todos vosotros, chicos y chicas corrientes. Así que, para demostrarlo, construyó una casa, que es una casa muy bonita, aunque nadie puede vivir en ella, y una tienda, que es una tienda encantadora, pero que se va a declarar en quiebra. También construyó una egregia estructura, a saber, un trineo tirado por perros sobre un camino de barro. Al parecer, esto último funciona bastante bien, y tal vez sea el ámbito adecuado para las actividades de este jovencito. A finales de marzo, Rourke leyó en los periódicos acerca de Roger Enright. Roger Enright tenía muchos millones, un negocio petrolero y ningún sentido de la contención. Esto hacía que su nombre apareciera con frecuencia en la prensa. Despertaba fascinación, mitad admiración y mitad burla, por la incongruente variedad de sus repentinos emprendimientos. El último era un nuevo tipo de proyecto de viviendas, un edificio de apartamentos donde cada unidad, completa y aislada, era como una casa privada. Sería conocida como la Casa Enright. Enright declaró que no quería que se pareciera a nada de ninguna parte. Se había puesto en contacto con los mejores arquitectos de la ciudad y los había descartado. Rourke sintió que aquel artículo en la prensa era una invitación personal, el tipo de oportunidad creada expresamente para él. Por primera vez intentó perseguir un encargo. Solicitó entrevistarse con Roger Enright. Consiguió una entrevista con un secretario. El secretario, un joven que parecía aburrido, le hizo varias preguntas sobre su experiencia. Las formulaba despacio, como si le requiriese un esfuerzo decidir qué sería adecuado preguntar en esas circunstancias, ya que las respuestas daban igual. Echó un ojo a algunas fotografías de los edificios de Rourke y dijo que al señor Enright no le iba a interesar. En la primera semana de abril, cuando Rourke pagó su último recibo de alquiler para pasar un mes más en la oficina, le pidieron que presentara unos dibujos para el nuevo edificio del Banco de Manhattan. Se los pidió el señor Weidler, miembro del Consejo de Administración, amigo del joven Richard Sanborn. Weidler le dijo: «Ha sido una batalla difícil, señor Rourke, pero creo que he ganado. Les he enseñado yo mismo la casa de los Sanborn y Dick y yo les explicamos algunas cosas. Sin embargo, el Consejo debe ver los dibujos antes de tomar una decisión. Así que no es todavía seguro, debo decirle con franqueza, pero es casi seguro. Han rechazado a otros 2 arquitectos. Tienen mucho interés en usted. Adelante, buena suerte». Henry Cameron sufrió una recaída, y el médico le advirtió a su hermana de que no se podía esperar una mejoría. Ella no se lo creyó. Sentían nuevas esperanzas porque veía que Cameron, que yacía tranquilo en la cama, parecía sereno y casi feliz, una palabra que nunca logró asociar a su hermano.
Sin embargo, se asustó una noche cuando él dijo de repente: «Llama a Howard, pídele que venga». En los 3 años desde que se jubiló, nunca había pedido ver a Rourke, simplemente esperaba sus visitas. Rourke llegó al cabo de 1 hora. Se sentó junto al lecho de Cameron y éste le habló como de costumbre. Cameron no mencionó su especial invitación y no dio explicaciones. La noche era calurosa y dejaron abierta la ventana del dormitorio que daba al oscuro jardín. Cuando reparó, al hacer una pausa entre sus frases, en el silencio de los árboles afuera, en el quieto silencio de las altas horas de la noche, llamó a su hermana y le dijo: «Prepara una cama en el salón para Howard. Se queda a dormir». Rourke lo miró y comprendió, y asintió con la cabeza. Solo podía reconocer lo que Cameron acababa de declararle con una mirada tan sosegada como la del propio Cameron. Rourke se quedó en la casa 3 días. No se hizo ninguna referencia a este hecho, ni al tiempo que tendría que quedarse. Su presencia se aceptaba como un hecho natural que no precisaba comentarios. La señorita Cameron lo entendió y supo que no debía decir nada. Se movía en silencio con el humilde valor de la resignación. Cameron no quería que Rourke estuviese todo el tiempo en la habitación. Le decía: «Sal, da un paseo por el jardín, Howard. Está muy bonito, está creciendo el césped». Se tendía en la cama y observaba con satisfacción a través de la ventana cómo se movía la figura de Rourke a través de los árboles sin hojas, recortados sobre un cielo azul pálido. Solo pidió que Rourke comiera con él. La señorita Cameron colocaba una bandeja sobre las rodillas de su hermano y a Rourke le servía la comida en una mesilla. Cameron parecía sentir placer en algo que nunca había tenido ni buscado, una sensación de calidez en la rutina diaria, un sentido de familia. Al tercer día por la noche, Cameron estaba recostado en su almohada, hablando como de costumbre, pero pronunciaba las palabras despacio y no movía la cabeza. Rourke escuchaba y se concentraba en no mostrar que sabía lo que pasaba en las terribles pausas que hacía Cameron entre sus palabras. Sonaban naturales, y el esfuerzo que le costó pronunciarlas iba a ser el último secreto de Cameron, como él deseaba. Cameron habló sobre los materiales de construcción del futuro. «Fíjate en la industria de los metales ligeros, Howard. En unos pocos años la verás hacer cosas asombrosas. Fíjate en el plástico, de ahí viene una era totalmente nueva. Encontrarás nuevas herramientas, nuevos medios, nuevas formas. Tendrás que demostrarles a esos malditos imbéciles la riqueza que el cerebro humano ha creado para ellos. ¡Qué posibilidades! La semana pasada leí sobre un nuevo tipo de azulejo, y se me ocurrió una manera de usarlo, donde otras cosas no funcionarían. Mira, por ejemplo, una casa pequeña, de unos $5,000. Al cabo de un rato se calló y se quedó en silencio, con los ojos cerrados. Después Rourke le oyó murmurar de repente: «Gail Wynand». Rourke se inclinó para acercarse perplejo. «Yo ya no odio a nadie, solo a Gail Wynand. No, nunca lo he visto, pero él representa todo lo malo de este mundo, el triunfo de la autoritaria vulgaridad. Es a Gail Wynand al que tienes que combatir, Howard». No dijo nada durante un largo rato. Cuando volvió a abrir los ojos, sonrió. Dijo: «Sé por lo que estás pasando con tu oficina ahora mismo». Rourke nunca le había hablado de ello. «No, no lo niegues y no digas nada, lo sé, pero todo va bien, no tengas miedo. ¿Recuerdas el día en que intenté despedirte? Olvídate de lo que te dije entonces. No era toda la historia. Esto es... No tengas miedo. Valió la pena». Le fallaba la voz y ya no pudo usarla más. Pero su sentido de la vista seguía intacto, y pudo yacer en silencio y mirar a Rourke sin esfuerzo. Murió media hora más tarde. Keating veía a Catherine a menudo. No habían anunciado su compromiso, pero como la madre de Keating lo sabía,
había dejado de ser un preciado secreto que les pertenecía. A veces Catherine pensaba que él había hecho que se perdiera el significado de sus encuentros. Evitaba la soledad de esperarlo, pero había perdido la reconfortante sensación que le producían sus inevitables regresos. Keating le había dicho: «Esperemos a los resultados de ese concurso de la compañía cinematográfica, Katie. No tardará mucho. Anunciarán el fallo en mayo. Si gano, tendré la vida arreglada. Entonces nos casaremos. Y será entonces cuando conozca a tu tío. Él querrá conocerme. Tengo que ganar». «Sé que vas a ganar». Además, el viejo Heyer no durará otro mes. El médico nos ha dicho que podemos esperar un segundo infarto en cualquier momento y que será el definitivo. Si eso no le lleva a la tumba, sin duda lo sacará de la oficina. «Ay, Peter, no me gusta oírte hablar así. No debes ser tan terriblemente egoísta». «Lo siento, querida. Bueno, sí, supongo que soy egoísta. Todo el mundo lo es». Keating empezó a pasar más tiempo con Dominique. Dominique lo miraba complacida, como si él no representara mayor problema para ella. Parecía considerarlo adecuado como compañía intrascendente para una noche ocasional y sin consecuencias. Él pensó que a ella le gustaba. Sabía que eso no era una señal que invitara a nada. A veces se olvidaba de que era la hija de Francon. Se olvidaba de todas las razones que le impulsaban a querer estar con ella. No necesitaba ese impulso. Quería estar con ella. No necesitaba más razones que la excitación de su presencia. Sin embargo, se sentía impotente ante ella. Se negó a aceptar la idea de que una mujer pudiera sentir indiferencia hacia él, pero ni siquiera estaba seguro de su indiferencia. Esperó e intentó descifrar sus gestos, para responder como se suponía que ella deseaba que él respondiera. No obtuvo respuesta. Una noche de primavera fueron juntos a un baile. Bailaron, y él la estrechó contra sí. Él sabía que ella lo notaba y lo entendía. Ella no se apartó. Lo miraba fijamente, casi expectante. Cuando se marcharon, él le sostuvo el chal y posó la mano en su hombro. Ella no se movió ni se colocó el chal. Esperó a que él retirara la mano. Entonces caminaron juntos hasta el taxi. Ella se sentó en silencio en una esquina del taxi. Nunca había considerado que la presencia de él fuese tan importante que mereciera el silencio. Se sentó con las piernas cruzadas, se ciñó el chal e hizo tamborilear los dedos en círculos sobre las rodillas. Él le agarró el antebrazo con suavidad. Ella no opuso resistencia, ni respondió, pero sus dedos dejaron de tamborilear. Él le tocó el cabello con los labios. No era un beso, solo dejó que sus labios reposaran en su pelo un largo rato. Cuando paró el taxi, susurró: «Dominique, déjame subir. Solo un momento». «Sí», respondió. Lo dijo sin entonación, sin sugerir una invitación, pero nunca antes lo había permitido. Él la siguió, con el corazón palpitante. Fue apenas un segundo, al entrar en su apartamento, cuando ella se paró, expectante. Él la miró indefenso, apabullado, demasiado feliz. No advirtió la pausa hasta que ella volvió a moverse y se alejó de él y pasó al salón. Dominique se sentó y dejó caer las manos a plomo a cada lado, con los brazos separados del cuerpo, mostrándose desprotegida. Entornó sus ojos rectangulares y vacíos. «Dominique», susurró. «Dominique, qué bonita eres». Después se puso a su lado y le susurró atropelladamente: «Dominique, Dominique, te amo. No te rías de mí, por favor, no te rías. Toda mi vida, lo que quieras. No sabes lo hermosa que eres. Dominique, te amo». Se detuvo. La rodeó con los brazos y puso su cara junto a la suya, para ver si había alguna señal de respuesta o resistencia. No vio nada. La atrajo con violencia hacia sí y la besó en los labios. Los brazos de Keating se desplomaron. Dejó que el cuerpo de ella cayera otra vez sobre el asiento y se quedó mirándola horrorizado. Lo que había tenido en sus brazos y había besado no estaba vivo. Sus labios no se habían movido y reaccionado a los suyos. Sus brazos no se habían movido para abrazarlo. No era repulsión. La habría identificado. Era como si él pudiera sostenerla en sus brazos para siempre, o soltarla, besarla otra vez, o satisfacer más profundamente su deseo.
El cuerpo de ella no lo sabría, no se percataría. Ella lo miró, y después miró al fondo, detrás de él. Vio una colilla que se había caído de un cenicero que había en la mesa, y alargó la mano para devolverla al cenicero. «Dominique, ¿no querías que te besara?», susurró estúpidamente. Sí. No se reía de él, solo respondía, despreocupada. «¿No te han besado nunca?». «Sí, muchas veces». «¿Siempre actúas así?». «Siempre, así tal cual». «¿Por qué querías que te besara?». «Quería probarlo». «No eres humana, Dominique». Ella levantó la cabeza, se puso en pie y recuperó la precisión de sus movimientos. Él supo que ya no oiría una simple confesión impotente en su voz. Supo que se había acabado la intimidad, a pesar de que sus palabras, cuando ella hablaba, eran más íntimas y reveladoras que cualquier otra cosa que hubiese dicho, pero lo hacía como si no le importara lo que revelaba o a quién. «Supongo que soy uno de esos bichos raros de los que se oye hablar. Una mujer prácticamente frígida. Lo siento, Peter. ¿Lo ves? No tienes rival, pero eso te incluye a ti mismo. ¿Decepcionado, cariño? Se te pasará, algún día, con la edad. En realidad, no soy tan joven, Peter. 25 años. Debe de ser una experiencia interesante acostarse con un hombre. He querido desearlo. Debería pensar que sería excitante convertirse en una mujer disoluta. Lo soy, ya sabes, en todo menos en la práctica. Peter, parece como si te fueses a ruborizar, y es muy divertido. Dominique, ¿nunca has estado enamorada? ¿Ni siquiera un poco? No, de verdad que quería enamorarme de ti. Pensé que sería conveniente. No tengo ningún problema contigo en absoluto, pero, ¿ves? No puedo sentir nada. No puedo sentir ninguna diferencia, seas tú, Alba Scarrett o Lucius Heyer. Él se levantó. No quería mirarla. Se acercó a una ventana y se quedó ahí, mirando a la calle, con las manos unidas en la espalda. Se olvidó del deseo que sentía y de la belleza de ella, pero sí recordó entonces que era la hija de Francon. «Dominique, ¿quieres casarte conmigo?». Sabía que tenía que decirlo en ese momento. Si se permitía pensar en ella, nunca lo diría. Lo que sentía por ella había dejado de importar. No podía dejar que se interpusiera entre él y su futuro, y lo que sentía por ella se estaba convirtiendo en odio. «¿No lo dirás en serio?», respondió. Él se giró hacia ella. Habló con rapidez y normalidad. Ahora estaba mintiendo, así que se sentía seguro, y no le resultó difícil. «Te amo, Dominique. Estoy loco por ti. Dame una oportunidad. Si no hay otra persona, ¿por qué no? Aprenderás a amarme, porque yo te comprendo. Seré paciente. Te haré feliz». Ella se encogió de hombros de pronto y se echó a reír. Se reía con naturalidad, con ganas. Él vio que su pálido vestido temblaba y que ella se mantenía recta, con la cabeza inclinada hacia atrás, como una cuerda sacudida por las vibraciones de un cegador insulto que iba dirigido hacia él. Un insulto, porque su risa no era de rencor o burla, era alegre, sin más. Después se paró, se quedó mirándolo y dijo con seriedad: «Peter, si alguna vez quiero castigarme por algo terrible, si alguna vez quiero castigarme con algo repugnante, me casaré contigo». Y añadió: «Considéralo una promesa». «Esperaré, no importa qué razón elijas para ello». Después Dominique sonrió con alegría, con la fría sonrisa alegre que a él le causaba pavor. «De verdad, Peter, no tienes que hacerlo, y lo sabes. Serás socio de todas formas, y siempre seremos buenos amigos. Es hora de que te vayas a casa. No te olvides de que el miércoles vamos a la feria de caballos. Me encantan los caballos. Buenas noches, Peter». Él se marchó andando a casa en la cálida noche primaveral. Caminaba de manera salvaje. En aquel momento, si alguien le hubiese ofrecido la titularidad única de Francon Heyer con la condición de casarse con Dominique, la habría rechazado. También supo, y se odió por ello, que no se negaría si se la ofrecieran a la mañana siguiente.